aquí y los que están a través de la internet, que nosotros sabemos que usted está ahí sentado esperando por esta palabra. Y yo declaro que nosotros salimos hoy completos como siempre. Completos, que hoy, como siempre, Dios nos habla. Yo lo creo así. Cada día aprendemos más porque es por el conocimiento de su palabra. Le doy muchas gracias al Señor por el sacrificio de Jesús. Porque ese fue lo que cambió toda la historia. Le doy muchas gracias a Él por eso, porque la cambió mi vida y cambió la de todos nosotros. Voy a dejar por aquí a nuestro pastor para la enseñanza. Bendecido. ¿Estamos? Bien, qué bueno. Vamos a ir buscando en Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer ahí en el verso 26. Y de ahí lo agarramos, hacemos un pequeño recuento para refrescarnos, ponernos al día donde estamos. Y recordando que dijimos que originalmente esto que dice ahí no es lo que le transmitieron a Moisés para que se repitiera durante toda la generación. Recordando que siempre ha habido una intención de que tú y yo no conozcamos la verdad de Dios. Claro, no han podido distorsionarlo todo, porque habría que haberlo desaparecido todo y esa no era la intención es distorsionar, falsificar. O sea, usted si le dan un billete de $15, sabe que eso no existe, pero le pueden sonar uno de a 50 falsos. O de a 20, o de a 100, ¿verdad? O de a 10, porque son las denominaciones que existen. Esto pasa igual. O sea, no era la intención de desaparecer todos los manuscritos, sino de cierta forma distorsionarlos, porque, dice la palabra, a ellos siempre se les olvidó puntos muy claves. Conoceréis la verdad. Y al conocer la verdad esa te hará ¿qué? Libre. Entonces, claro, al distorsionar la verdad de Dios y haber muchísima gente que no se han ocupado, o sea, los que Dios delegó para que se ocuparan en buscar la verdad, se han entretenido en otras cosas. Entonces, al entretenerse en otras cosas, ha habido ausencia de la verdad de Dios, por eso hoy tú ves una iglesia que no es libre, que cada domingo tiene que repetir los mismos rudimentos y depender de las mismas prácticas religiosas. Cuando tú eres libre, tú no dependes de nada de eso, porque dice la palabra, sin distorsión, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre y libre para siempre. Entonces, ese versículo que está ahí, no es lo que originalmente Dios quería que se repitiera. Pero nosotros de alguna manera siempre Dios, como tenemos corazón íntegro en cuanto a esto, no estamos en esto por intereses creados, ni ganancias personales, nos ocupamos de lo que Dios nos enseña y nos trae a nuestra mano la información de compartirla. Y como es así, entonces Él se ocupa de que llegue la información, muchas veces sin buscarla, y simplemente llega. Entonces ahí en el verso 26 dice,
Y cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Lo que ahí debería decir era que Dios mandó a los mayores a que instruyeran a los hijos para que cuando fueran a iniciar la festividad, que la primera fiesta que se celebra es la Pascua, porque la Pascua es la que dicta las pautas para las demás cosas. Si no hay Pascua, no hay nada. Cuerpo partido, sangre derramada. Aquí pasa igual. Si no hay Pascua, no hay más nada, porque Pascua indica fin de algo, principio de otra cosa. Indica salida de un lugar para entrar en otro. Entonces Pascua es la que marca las pautas. Entonces lo que Dios en realidad le instruyó a los mayores de Moisés hacia los demás mayores era que entrenaran a los niños para cuando estos tuvieran entre 12 y 13 años. ¿Por qué esa edad? Porque ellos entienden que esa edad ya están en la capacidad de entender las cosas. Fueran los niños los que le preguntaran a Dios, antes de empezar nada, le dijeran, Padre, ¿por qué esta noche y este cordero es diferente a todas las demás noches y a todos los demás corderos? Porque cordero mataban ellos a cada rato para comer. Y entonces ahí, cuando ellos decían Padre, se estaban refiriendo a Dios, y ahí entonces el padre de familia comenzaba a explicarle lo que ya en otras veces hemos hablado, de que era el recordatorio de lo que había pasado, oído, y el anuncio de lo que vendría. ¿Cuál era el anuncio? Los sufrimientos del Mesías cuando éste viniera y los beneficios de su sufrimiento. Esa es la celebración que ellos indican ahí. Entonces eso es lo que debería decir ahí. Pero no es lo que dice, pero ya tú sabes qué es lo que debería decir. Bien, vamos a ir un momentico a Hebreos capítulo 6. Algo muy importante, que cuando lo leemos rapidito así, no le agarramos el sentido. Hebreos capítulo 6, verso 13. Y cuando lo tengas, vas conmigo a Gálatas 4. No 4, sino 3:29. Pero el 4 está ahí al ladito. Lo encuentras más rápido. Vamos a leer primero Gálatas 3:29. Donde dice, y si vosotros sois de Cristo, diga, lo soy. Ciertamente, linaje de Abraham sois. O sea, si eres de una cosa, eres la otra también. Y herederos según la promesa. Diga, soy heredero. Bien, ahora vamos a Hebreos capítulo 6. Quiere decir que tú y yo somos de Cristo y somos linaje de Abraham. Pero eso nos hace, oído, herederos de la promesa. Herederos de la promesa. Linaje de Abraham, pero herederos de la promesa. ¿Estamos? Linaje de Abraham, pero herederos de la promesa. En el verso 13 dice, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, cuando Dios, mira para acá, cuando Dios trató con Abraham, dice Abraham que Dios le dijo. Y que cuando Dios le dijo, le prometió, y cuando le prometió,
le juró por él mismo. Porque no encontró, diga, en ese momento, otro mayor por quien jurar. Ni nada más con más valor que él mismo hablando a Abraham. Eso es lo que Abraham transmite. Dios me habló, me prometió y me juró por él mismo. Diciéndole Dios a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y verso 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y lo vemos en la palabra que verdaderamente Abraham alcanzó la promesa porque esperó con paciencia. Verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente ¿a qué? A lo anterior. O sea, Dios le prometió a Abraham y le juró por él mismo. Ahora Dios va a querer mostrar algo más abundante que aquello. Más abundantemente, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa. O sea, linaje de Abraham es una cosa, herederos de la promesa es otra. Una cosa te convierte en la otra, pero la calificación tuya es herederos de la promesa. Entonces ahí dice que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ya no juró por él mismo. Ya él no va a jurar por él mismo, sino dice, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, oído, en las cuales es imposible que Dios mienta aunque quiera. Vamos a decir que alguien diga, tú sabes, pero es que Dios a veces es medio mentiroso. No importa. No importa que Dios sea mentiroso. Es que en esas dos cosas, que fue el cuerpo partido y la sangre derramada de Jesús, hubieron tantos y tantos testigos en los cuales es imposible que Dios mienta. Cuando Dios te hizo el juramento y la promesa a ti, no juró por él mismo, juró por dos cosas en las cuales es imposible. Quiere decir que lo tuyo y lo mío tiene más agarre que lo que Abraham tuvo cuando Dios le juró. En las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Te gustó eso? Me da la impresión como que ya a ti nada ¿sí? Diga dos cosas. Testigos por donde quiera. Hasta Poncio Pilato, si mañana Dios dijera, no, es que eso es mentira, Poncio le dijera, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Hasta Barrabás le puede salir al paso y decir, no, si a mí me cambiaron por él. Los soldados estaban ahí, los discípulos estaban allí. Habían tantos testigos que, diga, es imposible que Dios mienta. Que esas son las dos cosas inmutables. ¿Cuáles son? Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, uno, de las dos cosas, esta es la primera, la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Dos, esto es de su cuerpo, su carne. Cuerpo partido, sangre derramada. Las dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Ahora bien, en Hebreos capítulo 8, eso lo hablamos creo que el año pasado, pero le vamos a pasar por ahí otra vez.
para dejar algo muy establecido. Hebreos capítulo 9, en el verso 23. ¿Sabes? Nosotros tenemos acceso muchas veces a ciertas informaciones que salen, por ejemplo, en History Channel, National Geographic, pero no toda es creíble. Uno tiene que filtrar eso bien filtrado. Precisamente esta mañana, que es el canal que yo pongo para entretenerme durante la mañana en lo que voy preparándome para venir para acá, estaban hablando del sacrificio de Jesús precisamente, y se trataba el episodio de hoy de la guerra entre Dios y Satanás. Entonces, según esta gente de History Channel, en la primera Dios no pudo vencerlo. Fracasó. Entonces, por eso es que están hablando de la segunda venida, porque ahora él viene más preparado. No cumplió todo. Entonces, ahora él viene, vaya, se retiró un tiempo por allá para... Pero hay otras informaciones historiales que son muy buenas. Pero yo voy a hablarte de algo de la palabra referente a algo que nos interesa, que es la sangre. La sangre. Mira, dice ahí figura, verso 23. 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Diga así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse oído. Muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, si esto nos está enseñando que tenemos una sombra y que la sombra tiene que cumplirse igual que Dios había establecido antes, y vamos al Antiguo Testamento y vemos qué se hacía con la sangre. La sangre, cuando se sacrificaba el animal, era reservada, diga reservada, para rociarla en el lugar santísimo encima del propiciatorio, porque allí era que Dios hablaba. Entonces aquí, en el verso 11 del mismo capítulo, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró, diga entró, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiere decir que de la misma manera que en el antiguo pacto, Levíticos 16, versos 14 y 15, el sumo sacerdote sacrificaba el animal y tomaba en un lebrillo esa sangre, y con esa sangre entraba detrás del velo al lugar santísimo y allí la rociaba. Así de la misma manera, la sangre de Jesús, que era una sangre inmaculada, fue retenida. No me preguntes cómo, porque ahí guarda silencio. No me preguntes por quién, porque ahí guarda silencio. Podemos llegar a conclusiones que fue por medio de manos de los ángeles. Y esa sangre, cuando él fue a subir al lugar santísimo, que fue cuando María lo fue a tocar y le dijo, no me toques porque todavía, Juan 20, no he subido a mi Padre y vuestro Padre. ¿Qué iba a hacer él en el lugar santísimo? Lo mismo que el sumo sacerdote hacía con la sangre del becerro, entrar y rociarla
porque aquel era figura de este celestial, rociarla en el propiciatorio para que Dios tuviera una sangre en la cual cuando nos mirara pudiera vernos limpios y santos. Y entonces una vez hecho esto, regresó y estuvo 40 días andando con los discípulos. Entonces, el History Channel y National Geographic, hoy en día hay un estudio hecho por un arqueólogo que dice, que demuestra que las gotas de sangre cuando bajaron de la cruz, descendieron por la cruz, por el palo y bajó a la tierra, y eso traspasó la tierra por ahí abajo y andan ellos. Pero yo tengo que ir aquí. Y aquí me dice que él entró con su propia sangre. Me dice eso a mí que de alguna manera Dios se la ingenió para según él fue. Fíjate que son 7 veces que el sacerdote rociaba la sangre. De esa misma manera, desde las primeras gotas de sangre que Jesús vertió en Getsemaní, ahí fueron las primeras. Y que por donde quiera que él iba derramando la sangre hasta la muerte, iba siendo recogida. Y esa sangre en algún momento, antes de entrar al lugar santísimo, se la entregaron en sus manos para entrar como sumo sacerdote y rociarla en el propiciatorio. O sea, todo lo que nosotros veamos, tenemos que filtrarlo por aquí. Hay algunas informaciones que son buenas, pero no todo es creíble. No todo es creíble. ¿Estamos? Bien. Entonces, Pascua marca pautas. En el antiguo pacto, esa Pascua marcó la pauta que una esclavitud de 430 años, llegó a su fin. Salieron a libertad. Esa Pascua marcó la pauta de que salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida. En la Pascua de Jesús, cuando Jesús pone cuerpo partido y sangre derramada, le da el fin a la ley. Hay un final para entrarnos en la gracia. Nos saca de la esclavitud del pecado para entrarnos a la libertad con la cual Dios nos hizo libres. Entonces siempre hay principio, fin, salida, entrada. Y en esto hay que tener paciencia los que participan en esto. Porque esto es un cordero sin defecto y sin nombre. Y lo mismo para ti se puede activar algo como hemos ya. Oye, ya yo el lunes empecé a recibir llamadas de personas dando unos testimonios impresionantes. De cosas, oído, que no las resuelve el dinero. Ah, ¿ya se hablaron aquí? No tengo yo que volverlas a hablar entonces. ¿Eh? Donde no solamente el cordero sacó, sino que antes de llegar al lugares que son lugares que es para poner nervioso a las personas, porque van con una incertidumbre por tantos casos que se oyen, ¿no? De que gente que pensaban que sí, pero cuando llegaron allí, pues, le dijeron, pues no, venga dentro de 6 meses, venga dentro de 1 año. Y son cosas muy importantes, sobre todo en estos tiempos que los políticos no saben qué van a hacer más con ese asunto. Que lo mismo cargan con la gente, que no se sabe lo que van a hacer ellos. Y fue hasta, me cuentan que hasta la persona que atendió a la susodicha le guiñó hasta el ojo. ¿Tú entiendes o no entiendes lo que te digo? Y no un caso, ya nosotros hemos recibido testimonio de personas que, cosas importantes que nos compran dinero. Entonces, el que participa tiene que estar tranquilo, tiene que estar en reposo. Por eso es que no tiene nombre eso. Uno no puede estar en eso de, voy a dar esto, a ver si se me resuelve esto. No, lo daña a uno porque Dios te lo tiene preparado, lo que sea. A lo mejor es salir de una relación, a lo mejor es de un trabajo, a lo mejor es de un negocio para entrar en uno mejor. A lo mejor que se resuelva algo que, mira, esos asuntos de migración no lo resuelve ningún dinero, en este país por lo menos. Quizás en otros países por allá uno da un regalito y alguien pues conoce al tío de la mujer o algo, pero aquí no. Entonces esto tiene que ser ¿cómo? Conociendo de que tiene final y tiene principio. Pero si de momento que llega a un final tú no puedes empezar a patalear diciendo, ay mira, no, pero eso es lo que tú andabas buscando.
Compraste tigre y ahora le tiene miedo a la cabeza. Entonces bien, 1 Corintios 5. Es muy bueno que veamos History Channel. Hoy estaban hablando también del Código Da Vinci, de que por fin no se sabe si María Magdalena y Jesús tuvieron unos hijos. Pero que nada te angustie, ni que nada te saque de tu reposo. Bien, estando ahí, te menciono esto, lo que es Pascua. Pascua no es simplemente el cordero y la sangre y salida. Pascua también es la traducción de Yeirut, que quiere decir libertad. Recuerda que cuando esta gente sale de ahí están en esclavitud. Entonces su salida no simplemente es salida a comer codornices, sino es salida a la libertad. Dejaron esclavitud. Libertad. El que está todavía bajo la sombrilla del pecado, que es lo que se predica cada domingo en cada iglesia, esa gente no está en libertad. Pero cuando tú entiendes que esa sangre, por la cual Dios es imposible que Dios mienta, te santificó de todo pecado, entonces tú sales a libertad, porque tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. También significa matzo, que quiere decir sin levadura. Recuerda que la instrucción era panes sin levadura, y no solamente panes sin levadura, no podía, oído, haber levadura en la casa. Había que registrar la casa, no podía haber levadura en la casa. Número 3, también significaba primavera, donde todas las cosas son hechas nuevas. A veces las cosas nuevas nos asustan, nos inquietan, nos ponen nerviosos. Somos personas muy habituadas a las costumbres, a los hábitos. Cuando Dios nos quiere mover de ahí para mejorarnos, nos ponemos nerviosos, nos ponemos angustiaditos, nos ponemos como que estamos en la cuerda floja. No confiamos, nos reposamos en que Él conoce lo mejor para nosotros, que lo tiene preparado ya. Entonces primavera es donde todas las cosas son nuevas. Es la época del año más linda, ¿verdad? Desde cuando Dios los saca a ellos, ¿de ahí cuándo? Abril. Entran para el desierto, ¿en qué mes? Mayo, diga primavera, donde todas las cosas son hechas nuevas. Claro, desconocido todo para ellos. Pero había un mensaje de parte de Dios que era una invitación. Salgamos y celebremos fiesta en el desierto. Claro, es una invitación donde para tú aceptarla tienes que confiar en el que te está invitando, porque el desierto no es el lugar más adecuado para una fiesta. Allí no hay agua, no hay sombra, no hay comida, ahí no hay nada. Hay que confiar en el que está invitando, porque el que invita, ¿qué pasa? Es el que paga. Si tú no confías en el que te está invitando, no vayas, porque vas a terminar pagando tú la cuenta seguro. Entonces el que estaba invitando había que confiar en él, porque si él había sido capaz de ya hacer todas las cosas que había hecho con el faraón y haber mandado todas las plagas que había mandado e inclusive cumplir lo que había dicho de matar al primogénito del faraón, se metió al palacio, la unción, brincó las murallas, pasó por encima de los soldados y aún estando sentado en el trono, el hijo del faraón, ahí se lo mató. Entonces ese que hizo eso era para decirle, tú me estás invitando al desierto a una fiesta, voy con los ojos cerrados. Pero sabemos la historia, cómo funcionaron ellos. No habían acabado de salir y empezaron ya enseguida a protestar y a murmurar, a hacer quejas. Y estábamos allá mejor. ¿Y para qué nos sacaste? No sabemos lo que nos va a pasar. A lo mejor nos agarra una serpiente en el camino. A lo mejor nos morimos de sed. A lo mejor nos morimos por el sol, por la candela, por el fuego, de hambre. No tenemos comida, no hay pan.
Pero era para confiar en aquel que había hecho todas aquellas cosas como las ha hecho contigo. Si las ha hecho anteriormente, las volverá a hacer otra vez. Él no se ha limitado en nada. Fíjate si no se ha limitado, que lo que tú y yo no sabemos ya Él lo tiene preparado. Pasa igual que ahí en el desierto. ¿Qué tenían que hacer ellos? Caminar por la obra preparada de antemano, un camino recto, y en 11 días pisaban tierra prometida que fluía leche y miel. ¿Qué se echaron? 40 años y no la vieron ni de lejos. Por estar bien. Entonces, Yeirut, libertad, Matzo, sin levadura, primavera, donde todas son las cosas hechas nuevas, y Pashak, donde la sangre hace que la unción o las cosas que van a crear mortandad pasen por encima. Hay que tener esas 4 cosas presentes. Entonces, 1 Corintios 5. Aquí. Verso 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. O sea, Pablo le está diciendo, ustedes son sin levadura. Le está diciendo, ustedes son limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, oído, coma, sin levadura como sois. O sea, ustedes son sin levadura. ¿Qué hacen metiéndole levadura si ustedes no tienen levadura? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo lo que le está diciendo, ¿qué hacen ustedes otra vez cuando se reúnen a celebrar la fiesta de la Pascua? Volver a anunciar los sufrimientos de Cristo. Ya eso no se anuncia, le dice Pablo. Ahora lo que se anuncia de ahora en adelante son los beneficios. Ya los sufrimientos pasaron al pasado. Cuando ustedes anuncian sufrimientos otra vez, le están metiendo levadura a una masa que es nueva, que no tiene levadura ni se supone que tenga. Porque a ustedes no lo salvaron con levadura. Recuerda que Jesús era el pan del medio, que eran 3 panes y eran panes sin religión. Jesús no te salvó con religión ni con un discurso. Jesús te salvó, te redimió con 2 cosas. Olvídate de todos los sermones del monte. Olvídate de todas las parábolas. Tú te agarras ahí a esas 2 cosas en las cuales es imposible que Dios mienta y tienes suficiente. Entonces, Él fue un pan sin levadura. 2 cosas, cuerpo partido, sangre derramada. Verso 8, así que celebremos la fiesta. O sea, Pablo no nos está diciendo, no celebren más fiesta, celebren la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. ¿Por qué le dan estas calificaciones a la levadura? Porque Dios siempre ha estado en contra de la levadura. Tanto en el antiguo pacto, como en los días de Jesús, como en los días de la gracia. ¿Qué es la levadura? Bueno, mira, ayer mismo nosotros tuvimos una experiencia en nuestra casa. Por no decir a mí, voy a echar la culpa a otro. Aunque yo fui no hables de ti. Voy a hablar del otro, de aquel de allá. Yo fui el insidioso.
Yo fui el insidioso que le di de comer del ala para comer de la pechuga, para tener a un culpable con a quien culpar. Le mandé un texto al tipo. Le dije, ya esta semana no, pero para la semana que viene pudiéramos hacer unas frituritas de bacalao. Entonces le pongo punto y después le digo, aunque se pudieran hacer hoy, si tú quieres. Entonces, imagínate, enseguida cayó en la trampa. Dijo, no, hoy mismo, dale. ¿Con qué? Digo, no, con pancito. Bueno, dale, con limoncito y eso, dale. Bueno, lo que yo tenía entendido, porque mi mamá las hacía, era el bacalao ripiado ese, se le echa cebollita, perejil, harina y agua, y se hace la fritura y mira, huevo, ¿ves? Pero a la pastora dijo, no, vamos a echarle levadura. Óyeme, mira. Oye, aquello me decía la oreja de elefante esa que viene por ahí. Yo me imaginaba comerme una friturita así, finitica, más o menos así de acá. Oye, cuando Lili echó la primera cucharada que hizo, era una fritura de este tamaño así. Oye, pero ¿y eso qué es? Entonces yo dije, listo, ese es mi mensaje de mañana, la levadura de los fariseos, que te hace creer lo que no es. Tú compras un pan de esos que tiene levadura cubano, y haz la prueba, nosotros lo hemos hasta demostrado. Tú lo llevas a tu casa, que esté fresco, y empiezas a apretarlo así, apretarlo. Cuando tú terminas de apretarlo, es una bolita de harina de este tamaño. ¿Y por qué es una flauta así? Pues le metieron ¿qué? Entonces, ¿qué hace la levadura? Te hace creer lo que no es. Por eso es que Dios no la quiere. Porque la levadura para Dios es una mentira. No es verdad. Y dentro de esa levadura, por eso es que Pablo habla de sinceridad. Porque donde no hay verdad, no hay sinceridad. Donde no hay verdad, pues hay mentira. Donde no hay verdad, hay maldad. Donde no hay verdad, hay engaño, hay manipulación. Por eso Dios no quiere levadura en nosotros. Lee conmigo Éxodo 12. Entonces ya hicimos un plan, el próximo. ¿Cuándo será el próximo? Éxodo 12. La levadura corrompe, la levadura hace creer lo que no es, la levadura hace crecer las cosas de una forma imaginaria, la levadura es religión, la levadura es apostasía, la levadura es la incursión del humano añadiendo al culto de adoración a Dios. Y nada que no esté respaldado por la palabra debemos nosotros hacerlo. Por más bonito que luzca, por más espiritual que luzca, no importa quién lo diga. Si no tiene registro bíblico, no lo hagamos. Éxodo 12, verso 15. No, 14, dice. Vamos a arrancar de ahí. No, 13, vamos a ir 13. Mira, dice. Y la sangre, porque vamos a salir de la sangre para entrar en los panes sin levadura. ¿Está ahí? Por lo menos un toquecito hoy. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será ¿qué? Memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 15, mira. Llegó el día 14, después del 10, se inmoló el cordero, y el verso 15 dice, 7 días, o sea, que la fiesta de la Pascua no es un solo día, es del 15 al 21, porque fiesta se celebra 14, entre las 2 tardes,
comienza el 15, porque del 10 al 13, que es que se vigila el Cordero, eso no es parte de la fiesta, eso es parte del juicio. ¿Aló? Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis, oído, que no haya levadura en vuestras casas. O sea, Dios no solamente se conforma con que el pan que te vas a comer no tenga levadura, sino que no haya levadura en la casa. Diga conmigo, Dios es enemigo de la levadura. Dicen, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, tranquilo, será cortado de Israel. Así de serio. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, abril, Nisán, comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ese es Dios en el antiguo pacto a Moisés. Ahora lee conmigo en Mateo capítulo 16. Por eso gracia tiene que ser sin rudimento. Todo lo que es rudimento es levadura. Todo lo que es rudimento es levadura. No que el bautismo en agua porque la gente no entiende. Pues hazlo entender tú. Y si no entiende, pues que vean a ver qué hace. Pero esa es la palabra. Como tú por tener más gente en la iglesia y complacer a unos cuantos y rodar con lo popular y que nadie te critique, que nadie te ataque y ser amigo de los demás pastores, vas a estar haciendo algo que Dios dice que no lo haga. Diga, Pascua de Jesús inicia gracia. Y gracia no tiene bautismo, no tiene aceite, no tiene ayuno, no tiene diablo, no tiene demonio, no tiene infierno. Gracia tiene sangre y cuerpo partido. Tiene reposo. Gracia no tiene condenación, no tiene juicio. Gracia te declara a ti carísimos de Dios. Entonces nadie, no importa quién sea. Gracia es sin levadura. Porque dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y vosotros sois panes sin levadura. Mateo 16. Pastores cobardes, son cobardes. Se dejan manipular por la gente dentro de las congregaciones. Están viendo nada más que los 4 pesos que le dan ahí para comer. No, que se dediquen a otra cosa. Que sean honestos. ¿Dije algo? ¿No? Digo yo, no sé. Que me estoy poniendo mayor y muy serio. Verso 5 de Mateo 16. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro? Fíjate, dentro de vosotros.
hombres de poca fe que no tenéis pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Ahora oído? No vamos a decir que la levadura si te la comes te va a matar. No es bueno comerla porque te inflama los órganos interiores. Te la va a botar la levadura. No debe uno comerla por salud. Pero cuando Dios les está diciendo a ellos de la levadura allá, oído, eso lo puso Él ahí para que nos sirviera a nosotros como ejemplos acá. Dios no está interesado en lo que tú comes o dejas de comer. Hay cosas que uno debe, y otras que uno no debe, y otras que no debe abusar. Pero Dios no está interesado en eso. Si tú eres una persona descontrolada en la comida y te mueres antes de tiempo, pues Dios te recibe con agrado. Y ese es tu lugar, ese es tu destino final de todas maneras. ¿Viste? Pero no se trata de eso. Eso lo está haciendo Él ahí como una sombra. Para que nosotros entendamos aquí que lo que nos hace daño y nos quita la libertad no es el pan que comemos, el pan cubano ese con levadura, sino es la religión dentro de la gracia. Eso es lo que hace daño, porque eso es lo que está hablando Jesús ahí. Él no está hablando del pan de comer, está hablando de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Qué era la doctrina de los fariseos y los saduceos? Añadirle a las cosas que Dios había establecido para hacer su propia religión. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día nosotros por ahí? Pues las mismas cosas. Marcos 8. Y ahí, ya. Marcos 8, el versículo 15. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, porque ellos tenían también su doctrina, los romanos. Entonces Jesús les está diciendo, guárdense de la doctrina de los romanos y de los fariseos, y óiganme a mí lo que tengo yo que decir, porque lo mío es sin levadura. Gálatas 5. Verso 9. ¿Cuál es del verso 1? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Oído, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿De qué le está hablando Pablo? Ustedes estaban ya sin el asunto de la circuncisión y todas esas cosas, porque eso es levadura y la volvieron a meter ahí, de la gracia habéis caído. Bueno, bendecidos son, carísimos de Dios,